La paz tiene un olor. La mayoría de la gente no lo piensa. Pero lo tiene. Huele a hierba recién cortada. A cloro de una piscina lejana. A carbón preparándose para una barbacoa de fin de semana. Durante los últimos 6 meses. Lo había estado inhalando. Tratando de hacerlo parte de mí. Intentando que reemplazara los otros olores que conocía. Los de sudor. Pólvora y miedo. Pero hoy. Un nuevo olor se había colado en mi pequeño rincón de Arroyo Sereno. El olor de una mentira. Estaba justo en mi porche delantero. En forma de 2 hombres vestidos como agentes de la Guardia Civil. Uno era alto y se apoyaba en la barandilla como si fuera el dueño del lugar. Con la mano descansando casualmente sobre la culata de su pistola. El otro. Más bajo. Sostenía un portapapeles. Con los nudillos blancos. Es el nervioso. Pensé. Siempre vigila al nervioso. El nervioso carraspeó. Hemos recibido una queja de uno de sus vecinos sobre actividades preocupantes. Solo asentí. Dejando que el sudor de mi entrenamiento de la tarde se enfriara en mi piel. Sentía la humedad de mi camiseta gris pegada a la espalda. Mis ojos no se apartaron de los suyos. Miré las placas brillantes PIN a sus pechos. Los uniformes verdes impecables. El sedán estándar estacionado en la acera. Todo parecía correcto. Casi. Pero cuando has pasado 15 años aprendiendo que tu vida depende de las pequeñas cosas. Las ves por todas partes. Empezó con los zapatos. Siempre empieza con algo pequeño. No eran las botas estándar de patrulla. Eran botas de combate baratas al estilo militar que podrías comprar en cualquier tienda de excedentes. El brillo en ellas era demasiado intenso. El cuero sin arrugas por largas horas de pie. Ese fue el primer hilo que tiré. Y todo el uniforme empezó a deshilacharse en mi mente. La tela era un tono demasiado claro. El material demasiado rígido. Los cinturones que llevaban eran finos. De cuero comercial con fundas de nylon endebles que ningún guardia civil de verdad confiaría su vida. ¿El coche? Una buena réplica. Se lo concedo. Pero le faltaba el pequeño bosque de antenas de comunicación en el maletero. Y podía ver el fantasma de una pegatina de empresa de alquiler en el interior del parabrisas. Era una lista que corrió por mi cabeza en menos de un segundo. Un proceso automático silencioso que me había mantenido vivo en lugares donde un error significaba que nunca volvías a casa. Zapatos equivocados. Uniforme equivocado. Equipo equivocado. Coche equivocado. Entonces vi la pista más importante de todas. El delator. Mientras el alto hablaba. Sus ojos parpadearon solo por un momento. No me estaba mirando a mí. No estaba mirando mi estación de entrenamiento improvisada en el jardín trasero. La fuente de la supuesta actividad preocupante. Estaba mirando al lado. A la casa tranquila e insignificante perteneciente al doctor Sergio Finch. Un hombrecillo como un gorrión que se mantenía para sí mismo y parecía asustado de su propia sombra. Y entonces entendí que yo no era el objetivo. Era la excusa. Mi mente saltó inmediatamente a la única persona en este barrio que tendría el descaro de montar algo así. La única que trataba Arroyo Sereno no como una comunidad, sino como su propio reino privado. Elena Vargas. La abeja reina de nuestra asociación de vecinos. Mi nombre es Javier Corazón. En otra vida. En otro mundo. Mis hermanos en la unidad de operaciones especiales me llamaban Destripador. Vine aquí para enterrar a ese hombre. Para dejarlo descansar. Todo lo que quería era que me dejaran en paz. Pero Elena. Con su sonrisa de porcelana y puño de hierro. No le gustaba lo que no podía controlar. Y definitivamente no podía controlar al veterano de 1,9 metros que se mantenía para sí mismo y podía correr 8 kilómetros antes de que sonara su alarma matutina. Volví mi atención a los hombres en mi porche.
Saqué mi teléfono. Lo incliné ligeramente y fingí revisar un mensaje. La cámara ahora estaba grabando. ¿Una queja? Pregunté. Mi voz equilibrada. ¿De quién? Eso es confidencial. Dijo el alto, tratando de sonar intimidante. Solo mantenga el ruido bajo. Mantenga sus actividades al mínimo. La gente quiere vivir en paz aquí. Otro vistazo a la casa de Finch. Uno más largo esta vez. Por supuesto. Dije. Mi pulgar deslizándose por la pantalla. Estoy a favor de la paz. ¿Puedo obtener sus nombres y números de placa para mis propios registros? El aire se espesó. Intercambiaron una mirada. Un destello de pánico en sus ojos. En su mundo, los civiles se suponía que debían tener miedo. Se suponía que debían disculparse. No se suponía que pidieran credenciales. El nervioso tartamudeó un nombre falso. El alto solo me miró. Con la mandíbula apretada. Gracias. Dije con calma. Me aseguraré de seguir con el cuartel de la Guardia Civil para agradecerles su tiempo. Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. El alto me dio una mirada que era puro hielo. Una mirada que prometía que esto no había terminado. Luego se giraron sin otra palabra. Caminaron rígidamente de vuelta a su falso coche de policía y se marcharon. Me quedé en mi porche por un largo tiempo. Viéndolos irse. El olor pacífico de la hierba cortada se había ido. Ahora lo único que podía oler era problemas. Mi guerra se suponía que había terminado. Pero parecía que la guerra me había seguido a casa. Entré de nuevo en mi casa y cerré el cerrojo. El tunk sólido del pestillo deslizándose solía ser un sonido de seguridad. Una señal de que el mundo estaba fuera. Y este era mi santuario. Ahora, solo sentía como si me estuviera encerrando dentro de la arena. Mi guerra se suponía que había terminado. Pero eso era una esperanza tonta. ¿No? El mundo no deja que hombres como yo se retiren. Encuentra nuevas batallas para nosotros. Caminé hacia la cocina. Mi mente ya no el refugio tranquilo que había estado tratando de cultivar, sino un centro de operaciones tácticas en ebullición. El interruptor se había activado. La parte de mí que había intentado suprimir. La que analizaba, estrategizaba y sobrevivía. Ahora estaba completamente al control. Destripador estaba despierto. Me senté en la mesa y abrí el vídeo que había grabado en mi teléfono. Lo vi 3 veces. La primera. Solo confirmé lo que ya sabía. La segunda. Me centré en su lenguaje corporal. La forma en que el alto cambiaba su peso. Una señal clásica de impaciencia. La forma en que el nervioso se tocaba la cara. Un delator de engaño. La tercera. Me centré solo en el fondo. Y allí estaba. Inconfundible. A través del hueco entre sus cuerpos. Podía ver la ventana delantera de la casa del doctor Finch. Por una fracción de segundo. Una cortina se movió. Mi vecino había estado observando. Estaba asustado. Saqué mi teléfono e hice una llamada. Solo había un número en mi lista de contactos seguros. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar y sin tonterías respondiera. No me digas que te caíste de tu barca de pesca otra vez. Javier. Los peces están mordiendo de vuelta. Marcos. Dije. Te estoy enviando un archivo de vídeo y una matrícula. Placa española. 7 caracteres alfanuméricos. Búscala para mí en silencio. ¿Qué tipo de problemas tienes ahora? Corazón. Preguntó Marcos Díaz. La preocupación en su voz era real. Habíamos pasado por demasiado juntos para que fuera otra cosa. Aún no estoy seguro. Admití.
Empezó como una queja de la asociación de vecinos. Terminó con dos hombres fingiendo ser guardias civiles. Revisa el vídeo. Dime qué ves en él. Dijo. Quédate quieto. No hagas nada estúpido. Colgué. Sabiendo perfectamente que estaba a punto de ignorar ese último consejo. Estúpido es un término relativo. Durante la siguiente hora. Me puse a trabajar. En el fondo del armario del pasillo. Había una vieja bolsa de deporte. Mi bolsa de emergencia. Se suponía que era una reliquia. Una manta de seguridad de una vida pasada. Ahora era mi caja de herramientas. Saqué 3 pequeños milagros oscuros de la tecnología moderna. Cámaras inalámbricas de alta definición no más grandes que mi pulgar. Una fue al flamenco de plástico en mi jardín delantero. Un regalo de bienvenida hortera de la asociación que ahora encontraba increíblemente útil. Tenía una vista perfecta y sin obstrucciones de la casa colonial impecable de Elena Vargas al otro lado de la calle. La segunda la coloqué en las ramas del viejo roble en la línea de mi propiedad. Camuflada con un poco de tierra y cinta. Me daba una vista de pájaro de la calle en ambas direcciones y una vista clara de la puerta delantera del Dr. Finch. La última era para mi propio perímetro. Ahora era un objetivo. Aunque solo el secundario. Pasé el resto del día en mi oficina. Un portátil abierto a las transmisiones en vivo. La vista era un tapiz de tranquilidad suburbana. Un camión de correos hizo sus rondas. Un adolescente en patineta pasó tambaleándose. Niños jugaban en un aspersor calle abajo. Todo era un camuflaje perfecto. Pero sabía que debajo de la superficie calma. Una corriente subterránea tiraba. Tarde en la tarde. Vi la primera anomalía. Una furgoneta negra entró en el camino de Elena. Fontaneros rápidos estaba escrito en el lado en letras rojas alegres. Pero los 2 hombres que bajaron no eran fontaneros. Ambos estaban construidos como jugadores de rugby con caras duras y ojos vigilantes de hombres pagados para notar cosas. Llevaban una caja de herramientas pesada adentro. Se quedaron exactamente 28 minutos y se fueron con la misma caja. Los fontaneros no hacen visitas a domicilio tan cortas. Mientras tanto, la vida en la casa del Dr. Finch era un estudio en miedo. El hombre apenas salía de su hogar. Alrededor de las 4 de la tarde. Su puerta delantera se abrió un poco. Su mano, delgada y pálida, salió para agarrar el correo antes de retroceder como si la luz del sol pudiera quemarlo. Era un prisionero en su propia casa. Sabía que lo estaban cazando. Elena Vargas sostenía su teléfono tan fuerte que sus nudillos estaban blancos, coincidiendo con las paredes estériles blancas de su oficina. La voz al otro lado de la llamada encriptada era calma. Lo que la hacía aún más aterradora. Tus 2 hombres fallaron. Elena, dijo la voz, desprovista de emoción. No era lo que esperábamos, dijo ella. Su propia voz tensa. Hice una verificación de antecedentes. Es militar retirado. Eso es todo lo que decía. Solo algún recluta. Una risa fría y sin humor vino a través del altavoz. ¿Un recluta? Elena. Tu recluta es Javier Corazón. Unidad de Operaciones Especiales. No se retiran simplemente. Apuntaste un foco a toda nuestra operación porque no pudiste manejar a un vecino con el césped alto. Sintió una gota de sudor bajando por su sien. Puedo arreglar esto. Lo manejaré. No. Comandó la voz. No harás nada. Te ciñes al plan. Tu trabajo es mantener el barrio tranquilo y proporcionar apoyo logístico. Nada más. El activo se adquiere en 48 horas. Si tu vecino interfiere, nuestro equipo de recuperación lo manejará. Y si tienen que hacerlo, serás responsable de la complicación.
¿Entiendes? Sí. Susurró. Bien. No nos hagas limpiar tu desastre de nuevo. La línea se cortó. A la mañana siguiente. Me desperté antes del sol. La rutina es un ancla en el caos. Así que me até los cordones de mis zapatillas de correr. El aire era fresco y húmedo. Mientras me estiraba en mi camino de entrada. El mundo se sentía pacífico. Normal. Por un momento. Casi me dejé creer que lo había imaginado todo. Luego caminé hacia mi camioneta y lo vi. Los 4 neumáticos estaban pinchados. No solo bajos de aire. Estaban rajados profundamente. Cortes furiosos en las paredes laterales. Un trabajo profesional. Silencioso y eficiente. No era vandalismo aleatorio. Era un mensaje. Podemos llegar a ti. Sabemos dónde vives. Eres vulnerable. Me quedé allí mirando el daño. No sentí miedo. Ni siquiera sorpresa. Lo que sentí fue una ira fría y tranquila enraizándose en mis tripas. Era una táctica clásica de intimidación diseñada para hacer que el objetivo se sienta indefenso. Para hacer que cuestione su seguridad. Para hacer que se eche atrás. Habían cometido un error grave. Pensaban que esto me asustaría. En cambio, solo confirmó mi resolución. Estaba sacando mi teléfono para llamar a una grúa cuando sonó en mi mano. Era Marcos. Javier. Dijo. Su voz sombría. Podía decir que no había dormido. Necesitas escucharme con mucha atención. Me apoyé contra el guardabarros de mi camioneta herida. Estoy escuchando. La matrícula era un fantasma registrada a una corporación fantasma que se disolvió hace 6 meses. Los 2 hombres en tu vídeo. Tenemos una identificación tentativa en uno de ellos. Exlegionario. Expulsado por mala conducta. Ha estado trabajando como contratista privado en áreas muy grises desde entonces. Estos no son aficionados. Dime algo que no sepa. Marcos. Dije. Mis ojos derivando hacia la casa del doctor. Finch. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Oí el tenue clic de un teclado. Muy bien. Aquí va. Dijo Marcos. Su voz bajando más. Esto es no oficial. No lo oíste de mí. La Dirección General de la Policía y el CNI han estado rastreando charlas durante semanas. Una gran subasta de tecnología en el mercado negro está a punto de ocurrir. La pieza central es un sistema de guía de drones de IA de próxima generación. Cosas innovadoras. El tipo de tecnología que cambia las reglas de la guerra moderna. Sentí que la última pieza del rompecabezas encajaba. El científico principal en ese proyecto desapareció hace un año. Continuó Marcos. Se llevó un gran pedazo del código fuente con él. Ha estado viviendo en reclusión. Tratando de terminar su trabajo antes de que la gente equivocada lo encuentre. Mi mirada se agudizó en la casa de mi vecino. En la cortina que se movía. Marcos. Dije lentamente. ¿Cuál es el nombre del científico? Marcos dudó. Javier. Necesitas quedarte fuera de esto. Llama a la Guardia Civil local. Presenta un informe. Deja que los canales oficiales lo manejen. Estás en aguas profundas. ¿Cuál es su nombre? Marcos. Repetí. Mi voz firme. Lo oí suspirar. Un sonido de profunda resignación. El nombre interno del archivo para el activo que están tratando de adquirir. Lo llaman el gorrión. Cerré los ojos. La corriente subterránea. Ya no solo me tiraba. Me tenía. Me arrastraba hacia lo frío. Oscuro y profundo. Javier. ¿Estás ahí?
La voz de Marcos era diminuta. Distante. Escúchame. Esto es más grande que tú. Déjalo ir. Abrí los ojos y miré mi propio reflejo en el vidrio oscuro de la ventana de mi camioneta. Vi las líneas cansadas alrededor de mis ojos. El gris en mis sienes. Y detrás de ellas, vi el fantasma del hombre que solía ser. Marcos tenía razón. Estaba en aguas profundas. Pero había olvidado una cosa. Estar en aguas profundas era donde siempre había hecho mi mejor trabajo. Terminé la llamada con Marcos. El nombre El Gorrión resonando en el aire quieto de la mañana. Colgaba allí pesado y peligroso. Mi camioneta, lisiada en sus neumáticos rajados, ya no era solo un inconveniente personal. Era un síntoma de una enfermedad mucho mayor que había infectado mi barrio. ¿Y el doctor? Sergio Finch era el paciente cero. Sabía lo que Marcos haría. Haría algunas llamadas. Trataría de conseguir un equipo de vigilancia aprobado. Pero los canales oficiales eran lentos. Atascados con burocracia. Para cuando actuaran, podría ser demasiado tarde. El enemigo no iba a esperar a que se archivara el papeleo. Ya habían demostrado que esperar era un lujo que no teníamos. No podía simplemente marchar y tocar a su puerta. Un hombre tan asustado huiría al primer signo de confrontación directa. Necesitaba una apertura. Una excusa. Como si fuera una señal. El universo proporcionó una. La puerta delantera del doctor. Finch crujió al abrirse. Salió al porche. Sus movimientos rápidos y furtivos. Como un ratón aventurándose fuera de su agujero. Sostenía una pequeña regadera. Con la intención de regar una maceta de geranios marchitos junto a sus escalones. Era un acto tan pequeño y normal en medio de una situación completamente anormal. Era su intento de aferrarse a una vida que se le escapaba de los dedos. Me vio de pie junto a mi camioneta. Vio los neumáticos pinchados. Sus ojos magnificados por sus gruesas gafas se abrieron en lo que parecía una mezcla de lástima y miedo. Esta era mi oportunidad. No me moví hacia él. Lo dejé venir a mí. Después de un momento de vacilación, arrastró los pies a través de su césped. La regadera balanceándose nerviosamente en su mano. ¿Problemas con tu camioneta?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Miré de los neumáticos arruinados a su cara pálida y preocupada. ¿Podrías llamarlo así?, dije, manteniendo mi voz baja y equilibrada. Pero no creo que esto sea sobre mi camioneta. Y no creo que los dos hombres que me visitaron ayer fueran guardias civiles reales. ¿Verdad? ¿El doctor? Finch se estremeció como si lo hubiera golpeado. Miró alrededor salvajemente. Como si los árboles mismos estuvieran escuchando. No sé de qué estás hablando. Si lo sabes. Dije. No un Kindly. Te vi observando desde tu ventana. Estás asustado. Lo entiendo. Pero estar asustado. ¿El doctor? Finch me miró con ojos amplios. Su labio temblando ligeramente. No tengo a nadie más a quien recurrir. Susurró finalmente. Me están cazando. Por lo que sé. Por lo que he hecho. Asentí. Entonces cuéntame. Y él lo hizo. En voz baja y entrecortada. Derramó toda la historia. El proyecto secreto de IA para drones que había robado. Su huida a este barrio tranquilo en las afueras de Madrid. La red de espionaje corporativo que lo perseguía. Elena Vargas no era solo una vecina entrometida. Era el enlace local. Proporcionando cobertura y logística para la operación. Escuché sin interrumpir. Mi mente ya trazando líneas. Conectando puntos. Cuando terminó, lo miré directamente a los ojos. No estás solo en esto.
Doctor, No más. Pero necesitamos prepararnos. Ellos vendrán por ti. pronto. ¿Qué podemos hacer? Preguntó. Su voz un hilo de esperanza. Sobrevivir. Respondí simplemente. Y hacer que se arrepientan de haber venido. Así comenzó nuestra transformación de la casa del doctor Finch en una fortaleza. No era una fortaleza medieval con murallas y fosos. Era una fortaleza suburbana. Hecha de ingenio y lo que teníamos a mano. Primero, los puntos de entrada. Ventanas y puertas. No podíamos clavar tablas sin alertar a los vecinos. Así que usamos lo que había en la casa. Muebles pesados. El sofá del salón se convirtió en una barricada frente a la puerta trasera. La librería alta bloqueó la ventana lateral. Creé un embudo fatal. Un canal estrecho que llevaba desde la ventana hasta el centro de la habitación. Cualquiera que entrara por esa ventana estaría expuesto. Forzado a un camino de nuestra elección. Luego. Las puertas. Usé un par de topes de puerta resistentes que tenía en mi caja de herramientas. Encajándolos firmemente. Esto no detendrá un ariete. Le dije a Finch. Que observaba con ojos amplios y estudiosos. Pero detendrá una patada simple. Hará ruido. Y les costará tiempo. El tiempo es un recurso. Ahora mismo. Es el más valioso que tenemos. Recorrimos la casa habitación por habitación. Bajamos las persianas. Pero dejé una rendija diminuta y casi invisible en algunas de ellas. Creando puestos de observación ocultos. Descolgué los pequeños espejos decorativos de las paredes del pasillo. En la oscuridad. Un destello de movimiento en un espejo podría delatar una posición. Mi posición. Fue en la cocina donde el genio propio del doctor Finch empezó a emerger. No era un soldado. Pero su mente veía sistemas y conexiones donde otros veían electrodomésticos. La electricidad. Dijo. Su voz menos temblorosa ahora que tenía un problema que resolver. Cortarán la red principal del bloque para desactivar cualquier sistema de seguridad estándar y sumirnos en la oscuridad. Esperaba que lo hicieran. Estuve de acuerdo. Pero el cableado interno de la casa. Si reconducimos el circuito para las luces de inundación exteriores a través de este viejo temporizador de cocina. Dijo. Señalando. Podríamos configurarlas para que se enciendan después de que se corte la electricidad principal. Sería inesperado. Arruinaría su visión nocturna. Miré al pequeño y brillante hombre y sentí una oleada de respeto. Era un luchador. Solo con armas diferentes. Doctor, Dije con una sonrisa genuina. Esa es una idea infernal. Pongámonos a trabajar. Por primera vez. Vi a Finch sonreír de vuelta. Ya no era solo un activo aterrorizado. Era parte del equipo. Tenía agencia. Tenía un rol en su propia supervivencia. Y eso era más reconfortante que cualquier arma. Mientras trabajábamos, una extraña sensación de camaradería se formó entre nosotros. El endurecido operador especial y el científico recluido. Unidos por un enemigo común. Éramos un ejército de 2 hombres preparándonos para un asedio en el corazón de los suburbios. Un hombre conocido solo como Silvio miró a los 3 otros hombres en la parte trasera de la furgoneta. Todos estaban vestidos con equipo táctico negro. Sus caras sombrías y profesionales. En una tableta en sus manos. Un mapa satelital mostraba el diseño de Arroyo Sereno. Muy bien. Escuchen. Dijo Silvio. Su voz un gruñido bajo. El paquete objetivo es de 2 partes. Primario es el activo. El científico. Finch. Secundario es la unidad de datos que creemos que lleva consigo. El cliente quiere ambos.
Preferiblemente intactos. Finch debe ser tomado vivo. Deslizó la pantalla, mostrando una foto granulada del rostro de Javier. Este es el vecino. Nombre Corazón. Exoperador especial. La inteligencia de Vargas era basura. El tipo no es un guerrero de fin de semana lavado. Es de primer nivel. Así que asumimos que es competente. Asumimos que nos espera. Uno de los hombres comprobó el cargador de su rifle suprimido. Un hombre. ¿Silvio? Incluso si es bueno. Silvio lo cortó. La arrogancia te mata. Lo tratamos como una amenaza creíble. El plan permanece igual. A las 0200. Martínez corta la red eléctrica de todo este bloque. Nos movemos bajo la cobertura del apagón. Equipos de 2 hombres. Equipo Alfa toma el frente. Equipo Bravo cubre la espalda. Irrumpimos. Aseguramos el paquete y nos vamos en menos de 5 minutos. Esto es un secuestro y huida. No un tiroteo. Usen rondas no letales primero. Pero si Corazón se convierte en un problema. Tienen autorización para solucionarlo permanentemente. ¿Preguntas? No había ninguna. Eran profesionales. Tenían sus órdenes. El sol se había puesto. El cielo fuera era un morado profundo y magullado. Mi casa estaba tan lista como iba a estar. Cada mueble era una barricada. Cada esquina oscura era un escondite potencial. Cada dispositivo electrónico estaba desconectado para prevenir rastreo eléctrico. Nos sentamos en la mesa de la cocina que habíamos movido al centro del salón. Era nuestro puesto de mando. Entre nosotros yacía un mapa dibujado apresuradamente de la casa. Bien. Dije. Mi voz un susurro bajo en la habitación tranquila. Cuando vengan. Ve aquí. Señalé el baño principal en el mapa. Está en el centro de la casa. Sin ventanas. Una puerta de madera sólida. Es el punto más defendible. Te encierras y no sales. No importa lo que oigas. ¿Entiendes? Finn asintió. Su cara pálida pero determinada. ¿Qué pasa con los datos? Saqué una pequeña unidad USB barata de mi bolsillo y la deslicé por la mesa. Estos son los datos. Dije. Es un señuelo lleno de código basura. Llévalo contigo. Si llegan a ti. Dáselos. Podría comprarnos algo de tiempo. Golpeé una tabla suelta del suelo cerca de mis pies. La unidad real. La que Finn había traído. Estaba segura debajo. La pieza final era la comunicación. Saqué mi teléfono satelital seguro y llamé a Marcos. ¿Vienen esta noche? Marcos. Dije. Sin perder tiempo. Necesito una promesa de ti. Necesito a tu equipo para la limpieza. No para la pelea. Haz que establezcan un perímetro discreto de 2 bloques. Sin luces. Sin sirenas. No se acerquen a la casa hasta que reciban la señal de ir directamente de mí. Si entran calientes. Finch podría morir en el fuego cruzado. ¿Copias? Podía oír la frustración y la preocupación en su suspiro. Javier. Esto es una locura. Déjanos manejarlo. Lo manejas a tu manera y Finch está muerto. Dije rotundamente. A mi manera. Tiene una oportunidad. Tu decisión. Marcos. Hubo una larga pausa tensa. Muy bien. Javier. Concedió finalmente. ¿A tu manera? Solo quédate vivo. Terco hijo de puta. Terminé la llamada. Y eso fue todo. Estábamos solos. Apagamos la última lámpara. La oscuridad nos envolvió. Espesa y pesada.
La única luz venía del tenue brillo de la luna, filtrándose a través de las rendijas en las persianas. Los sonidos de la casa se asentaron a nuestro alrededor. El zumbido del frigorífico. El crujido de las tablas del suelo mientras la casa se enfriaba. Cada sonido se magnificaba. Cada sombra parecía contener una amenaza. Finch se sentó frente a mí. Su respiración superficial pero constante. El miedo todavía estaba allí. Pero ahora estaba templado con una especie de resolución desafiante. No hablamos. No había nada más que decir. Éramos dos soldados en una trinchera esperando el silbato. Esperando que el enemigo viniera por encima. Esperamos. Los minutos se estiraron en una hora. Luego otra. El reloj en la pared pasó la medianoche. Luego la 1 de la madrugada. Mis sentidos estaban completamente vivos. Procesando cada bit de información. El rumor distante de un camión en la autovía. El susurro de un mapache en los arbustos fuera. El tic-tac rítmico del reloj de pared en el pasillo. Tic-tac. Tic-tac. Contando hacia lo inevitable. Entonces, a las 2 de la madrugada en punto. Sucedió. Clic. Era un sonido pequeño. Pero en el silencio profundo. Fue tan fuerte como un disparo. El zumbido bajo del frigorífico murió. La pantalla digital del microondas desapareció. Todo el bloque se sumió en una oscuridad absoluta negra como la brea. Al otro lado de la mesa. Pude apenas distinguir la silueta del doctor. Finch tomando una respiración aguda y profunda. Me incliné hacia adelante. Mi voz un susurro apenas audible en lo negro. Hora del espectáculo. La palabra fue un fantasma en la oscuridad absoluta. La casa. Momentos antes un santuario zumbante de electricidad de bajo nivel. Ahora era tan silenciosa como una tumba. La ausencia repentina de sonido era un arma en sí misma. Diseñada para desorientar. Para aumentar el miedo. Para mí. Era una vieja amiga. Oscuridad y silencio. Ese era mi hábitat natural. Podía oír la inhalación aguda del Dr. Finch al otro lado de la mesa. Di un silbido rápido y bajo. Una señal que habíamos practicado. Significaba quédate quieto. Me muevo. Me levanté de mi silla sin un sonido. Mis pies en calcetines no haciendo ruido en el suelo de madera. Mis ojos. Ya ajustados a la baja luz. Comenzaron a distinguir las formas fantasmales de los muebles a mi alrededor. Mi ritmo cardíaco era constante. La energía frenética del miedo se había ido. Reemplazada por el zumbido frío y eficiente del propósito. Este era el momento en que el entrenamiento toma el control. No piensas. Solo actúas. Tú. Vino de la parte trasera de la casa. La cocina. Equipo Bravo. Un sonido suave y pesado. Como una bota pateando una puerta. Una prueba. Tratando de ver si estaba cerrada. Un momento después. Un sonido tenue de rascado vino de la puerta delantera. Equipo Alfa. Estaban forzando la cerradura. Inteligentes. Más silenciosos que derribarla. Pensaban que estaban siendo sigilosos. No sabían que había convertido mi salón en una arena de gladiadores. Y estaban a punto de hacer su gran entrada. Me fundí en las sombras profundas junto a la pesada estantería de roble. Convirtiéndome en solo otro mueble. Ralenticé mi respiración hasta que fue casi inexistente. La puerta delantera hizo clic al abrirse. Dos figuras se colaron adentro. Siluetas oscuras contra la noche ligeramente menos oscura fuera. Se movieron bajos y rápidos. Entrada de libro de texto. Uno se separó a la izquierda. El otro a la derecha. Sus rifles suprimidos listos. Eran pros. Pero se movían a un espacio que yo conocía mejor que ellos.
Había pasado las últimas horas mapeando cada centímetro en mi mente. Se detuvieron, dejando que sus gafas de visión nocturna se ajustaran. Escaneando la habitación. No vieron nada más que un salón quieto y quieto. El cebo estaba puesto. El hombre a la derecha comenzó a avanzar, pisando el canal estrecho que habíamos creado. El embudo fatal. Estaba exactamente donde lo quería. Me moví. Exploté de las sombras. No con un rugido, sino con el silencio de un depredador. Antes de que pudiera registrar mi presencia. Estaba sobre él. No fui por su arma. Fui por su equilibrio. Mi mano enganchó su tobillo mientras mi hombro se clavaba con fuerza en su cadera. Cayó duro. Su rifle traqueteando contra el suelo. No le di un momento para recuperarse. Un golpe preciso y enfocado a un clúster de nervios en la base de su cuello y su cuerpo se aflojó. Uno abajo. Su compañero. Oyendo el tud amortiguado. Se giró, levantando su arma. Pero estaba reaccionando a un fantasma. Ya me estaba moviendo. Usando el pesado sofá como cobertura. Disparó un solo tiro suprimido. Un PFFT suave que se enterró en los cojines de cuero donde mi cabeza había estado un segundo antes. Un error. Había revelado su posición. Vine por encima del sofá. Una ola oscura de movimiento. Era rápido. Pero yo era más rápido. Bloqueé su brazo armado. Giré y usé su propio momentum contra él. Golpeamos la pared juntos. Era fuerte. Luchando con furia disciplinada. Pero no estaba tratando de superarlo. Simplemente lo estaba desmontando. Un codo agudo y brutal al lado de su cabeza. Y se desplomó al suelo. Inconsciente. 2 abajo. Toda la confrontación había tomado menos de 10 segundos. De repente. La noche fuera estalló en un resplandor de luz blanca. El trampa del Dr. Finn había saltado. Las luces de inundación cableadas a su propio circuito se habían encendido. Activadas por el movimiento del equipo Bravo escabulléndose alrededor del lado de la casa. Oí 2 maldiciones amortiguadas desde fuera. El sonido de hombres cuya equipo de visión nocturna de miles de euros acababa de ser inutilizado. Sus ojos quemados por el resplandor inesperado. Me moví a la ventana. Quedándome bajo. A través de la rendija en las persianas. Los vi. 2 figuras tambaleándose. Temporalmente cegadas. Expuestas en la luz dura. Estaban tratando de orientarse. Tratando de proteger sus ojos. Habían perdido la iniciativa. Ahora era mi turno de presionar la ventaja. Me colé por la puerta lateral. Una sombra moviéndose a través de la oscuridad más profunda del jardín. Rodeé. La hierba húmeda fresca bajo mis pies. Estaban enfocados en el frente de la casa donde había sido el ruido. Nunca me vieron venir desde su flanco. El primero cayó sin un sonido. Una llave de estrangulamiento. Aplicada con eficiencia practicada. Estaba fuera antes de que su compañero supiera que estaba allí. El último hombre. El líder del equipo. Debió sentir algo. Empezó a girarse. Su rifle subiendo. Pero era demasiado tarde. No hubo finura esta vez. Solo velocidad y fuerza abrumadora. Cerré la distancia en 2 zancadas y entregué una patada poderosa a su lado que envió su rifle volando a los arbustos. Era un luchador. Se lo concedo. Vino a mí con un cuchillo que sacó de su chaleco. Pero pelear con un hombre con un cuchillo en la oscuridad. Esa es una conversación que he tenido muchas veces antes. Terminó rápidamente. Yacía en la hierba. Gimiendo. Su mano del cuchillo rota y la lucha ida de sus ojos. 4 abajo. El silencio volvió a arroyo sereno.
roto solo por el zumbido de las luces de inundación y la respiración dolorida del último hombre de pie. O más bien tendido. Hice un barrido rápido de la propiedad. No más sorpresas. La ola se había roto. Volví adentro y caminé al baño principal. Toqué suavemente la puerta. Finch. Dije. Mi voz constante. Se acabó. Estamos limpios. La puerta se abrió un momento después. ¿El doctor? Finch estaba allí. Su cara pálida. Pero sus ojos claros. Miró más allá de mí a las dos formas inconscientes en el salón. Luego de vuelta a mí. No había miedo en su expresión ahora. Solo un profundo y quieto asombro. Saqué mi teléfono satelital y marqué el número de Marcos. Marcos. Dije. Mirando mi jardín delantero ahora muy poco sereno. El paquete está seguro. Tenemos 4 regalos de fiesta para ti. Envueltos. Hora de la limpieza. En minutos. La calle se llenó de vehículos oscuros sin marcas. Moviéndose con una eficiencia silenciosa que me decía que esto era una operación federal de alto nivel. Hombres en uniformes oscuros con CNP estarcido en la espalda. Invadieron mi propiedad. Asegurando a los 4 mercenarios y comenzando su investigación. Marcos Díaz me encontró en mi porche delantero. Observando el caos controlado. Me entregó una taza humeante de café. Eres un maldito peligro. Corazón. Lo sabes. ¿Verdad? Dijo. Pero había un profundo respeto a regañadientes en sus ojos. Solo tratando de ser un buen vecino. Marcos. Respondí. Tomando un sorbo. El calor se sentía bien. Mientras estábamos allí. Otro equipo se movió al otro lado de la calle. Vimos las luces en la casa de Elena Vargas encenderse una por una. Unos minutos después. La puerta delantera se abrió. Y la sacaron esposada. Incluso en la desgracia. Trató de mantener un aire de nobleza indignada. Su cabeza alta. Pero mientras la caminaban pasando mi casa. Sus ojos se encontraron con los míos. No vi remordimiento. Solo un odio frío y venenoso. Observé cómo la mujer que había intentado arruinar mi vida por la altura de mi césped era colocada en la parte trasera de un vehículo federal. Su perfecto pequeño reino desmoronándose a su alrededor. El debrief fue corto. Marcos confirmó que los mercenarios eran parte de un notorio anillo de espionaje corporativo. Mi derribo les había permitido capturar a todo el equipo operativo de un solo golpe. ¿El doctor? Finch fue llevado por agentes federales destinado a una instalación gubernamental segura donde podría terminar su trabajo para el lado correcto. Antes de irse. Vino a mí. El hombre torpe y aterrorizado se había ido. En su lugar estaba un hombre que había caminado a través del fuego y salido del otro lado. Javier. Dijo. Luchando por palabras. No sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo. Le dije. Estrechando su mano ofrecida. Solo haz cosas buenas con ese gran cerebro tuyo. ¿Doctor? Haz que cuente. Asintió. Una sonrisa genuina en su cara. Lo haré. Semanas después. Una apariencia de normalidad volvió a Arroyo Sereno. Los neumáticos rajados en mi camioneta fueron reemplazados. La casa de Elena ahora tenía un cartel de se vende en el césped perfectamente cuidado plantado allí por un marshal federal. Los vecinos susurraron por un tiempo. Intercambiando teorías salvajes. Pero eventualmente el ritmo de la vida suburbana tomó el control de nuevo. Me encontré sentándome en mi porche delantero más a menudo. El silencio ya no se sentía inquietante. Se sentía ganado. Había venido aquí pensando que necesitaba escapar de la guerra. Enterrar la parte de mí que era destripador. Estaba equivocado. No necesitaba enterrarlo.
Solo necesitaba darle una mejor misión. Mis habilidades no eran una maldición. Eran una herramienta. Y por primera vez, las había usado no para destruir, sino para proteger. Para defender un pequeño parche de paz contra el caos que siempre intentaba abrirse camino. La guerra no me había seguido a casa. Mi deber lo había hecho. Y había respondido al llamado. Me recosté en mi silla y tomé una respiración profunda. El aire olía a hierba recién cortada y rosas en flor. Era el olor de la paz.